Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde exploraremos los eventos más importantes de la Biblia. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas. Juntos descubriremos las maravillas y enseñanzas de la palabra de Dios. Comencemos con el video. La división del reino de Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el esplendor del Reino Unido de Israel, que había alcanzado su apogeo en términos de poder, riqueza y sabiduría, empezó a desmoronarse. El reino que una vez fue gobernado por los grandes reyes Saúl, David y Salomón, se enfrentaba a una división que cambiaría el curso de la historia bíblica para siempre. El legado de Salomón y la semilla del conflicto Salomón, hijo de David, había gobernado con sabiduría. Construyó el majestuoso templo de Dios en Jerusalén, fortaleció alianzas políticas y llevó a Israel a una era de prosperidad. Pero con el tiempo, su corazón se desvió. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, comenzó a permitir la adoración de otros dioses. Como consecuencia, Dios se disgustó con Salomón y anunció que, por causa de su desobediencia, el reino sería dividido después de su muerte, aunque no durante su reinado, por amor a David. Durante el reinado de Salomón surgieron tensiones internas. El pueblo, especialmente las tribus del norte, resentía los altos impuestos y las cargas laborales impuestas para mantener las obras faraónicas del rey, como el templo y sus palacios. Aunque se había mantenido la unidad por la figura imponente de Salomón, las raíces del descontento ya estaban sembradas. El ascenso de Roboam y su trágico error. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue proclamado rey. Él viajó a Siquem, una ciudad importante del norte, donde las tribus esperaban coronarlo también como su rey. Allí, una delegación del pueblo, encabezada por un hombre llamado Jeroboam, quien había sido funcionario durante el reinado de Salomón, se presentó ante Roboam con una petición clara: que aligerara las cargas que su padre había impuesto. Roboam pidió 3 días para considerar su respuesta. Durante ese tiempo, consultó a los ancianos que habían servido a su padre, quienes le aconsejaron que escuchara al pueblo y les hablara con amabilidad. Le dijeron que, si se mostraba como un servidor del pueblo, ellos serían fieles a él para siempre. Pero Roboam también consultó a los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos de la infancia, quienes le aconsejaron que se mostrara fuerte, incluso más severo que su padre. Le dijeron que debía decir: «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre os cargó con yugo pesado, pero yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os castigó con látigos, pero yo lo haré con escorpiones». Roboam, haciendo caso a los jóvenes, respondió con dureza al pueblo: «Si llegaste hasta aquí, te invito a que le des like al video y nos ayudes a llegar a más personas difundiendo los mensajes plasmados en la Biblia. Suscríbete y comenta si te parece nuestro contenido. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video». El rompimiento. Nace el reino del norte. Al escuchar estas palabras, las tribus del norte se rebelaron. Gritaron: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A nuestras tiendas, oh Israel. Mira ahora por tu casa, David». 10 de las 12 tribus de Israel se apartaron de la casa de David y eligieron a Jeroboam como su rey. Así nació el reino del norte, conocido como el reino de Israel, cuya capital más adelante sería Samaria. Las únicas tribus que permanecieron fieles a Roboam y a la dinastía davídica fueron Judá y Benjamín, formando el reino del sur, llamado el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Este evento no fue simplemente una división política, sino también espiritual. Aunque ambos reinos decían seguir al Dios de Israel, sus caminos fueron distintos desde el principio. Jeroboam y la apostasía del norte. Jeroboam, temiendo que el pueblo del norte regresara a Jerusalén para adorar a Dios y eventualmente
volvieran a la casa de David, decidió establecer un sistema religioso alternativo. Mandó hacer 2 becerros de oro, colocándolos en Betel y en Dan, y dijo al pueblo: «Mucho les cuesta subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Además, instituyó fiestas similares a las de Judá, pero en fechas diferentes, y nombró sacerdotes que no eran levitas. Este acto fue visto como una gran ofensa a Dios, y se convirtió en el inicio de una larga historia de idolatría en el reino del norte, que nunca tuvo un rey justo. Los profetas de Dios comenzaron a advertir a Jeroboam de su pecado. Uno de ellos profetizó que un descendiente de David, llamado Josías, destruiría ese altar en Betel, lo que eventualmente se cumpliría siglos después. Sin embargo, Jeroboam no se arrepintió, y esta desviación marcó el comienzo de un patrón que seguirían todos los reyes del norte. Roboam en Judá, fortalezas y errores. Mientras tanto, Roboam en Judá también enfrentaba desafíos. Fortificó ciudades, reforzó la defensa del reino, y en los primeros años el pueblo fue fiel a Dios. Sin embargo, pronto también en Judá comenzaron a cometer pecados, adorando a ídolos y siguiendo las prácticas paganas de las naciones vecinas. Como castigo, Dios permitió que el rey Sisac de Egipto invadiera Judá, saqueara el templo y el palacio real. Roboam, al humillarse, evitó una destrucción total, pero su reinado quedó marcado por la división y el conflicto. 2 reinos, 2 caminos. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos reinos se fueron acentuando. El reino de Israel tuvo una sucesión de reyes inestables, asesinatos, golpes de Estado y alianzas con naciones extranjeras. Profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas fueron enviados por Dios para advertirles de su pecado y llamarles al arrepentimiento, pero una y otra vez el pueblo se apartaba. Judá, por su parte, aunque también tuvo reyes impíos, contó con algunos reyes fieles como Ezequías y Josías, que buscaron restaurar la verdadera adoración. Los profetas Isaías, Miqueas y Jeremías hablaron al pueblo de Judá, recordándoles su pacto con Dios y advirtiéndoles de la necesidad de volver al camino recto. Consecuencias proféticas y futuras. La división del reino no solo fue una consecuencia política o económica, sino un juicio espiritual. Dios había prometido bendecir a su pueblo si guardaban su pacto, pero también había advertido que la desobediencia traería maldición. El reino del norte fue conquistado por Asiria en el año 722 a.C. y las 10 tribus fueron dispersadas. El reino del sur, Judá, resistió por más tiempo, pero finalmente cayó en manos de Babilonia en el año 586 a.C. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, Dios no abandonó su plan. A través de los profetas, prometió un futuro redentor, un rey justo que uniría de nuevo a su pueblo, un descendiente de David que reinaría con justicia y restauraría la comunión con Dios. La historia de la división del reino de Israel es una advertencia poderosa sobre las consecuencias de alejarse de Dios, pero también una historia cargada de esperanza, porque incluso en medio de la ruina, Dios seguía obrando para cumplir su propósito eterno. Gracias por acompañarnos en este capítulo de nuestra serie. Si te gustó este contenido, no olvides darle like al video, suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos sobre la historia de Elías y los profetas de Baal.